Agosto de 1942, Guadalcanal. La selva aún respiraba la humedad del amanecer mientras los exploradores japoneses avanzaban con confianza, seguros de que se enfrentarían a lo habitual: previsibles fusiles M1, BARS y ametralladoras americanas. En la doctrina del ejército imperial, no existían armas distintas a estas en ese frente. Lo que los oficiales llamaban una guerra de espíritu sería suficiente para romper cualquier línea defensiva. No imaginaron que, a pocos metros, el enemigo empuñaba algo que sus manuales ni siquiera mencionaban. La tesis sigue siendo simple y contundente. La infantería japonesa nunca esperó encontrar fusiles calibre 12 en manos de los marines de Estados Unidos, y esta sorpresa expuso un punto ciego fatal en la creencia de que el valor ritualizado podía compensar la inferioridad industrial. Mientras Japón entrenaba para la bayoneta, Estados Unidos probó, adaptó y distribuyó cualquier arma que pudiera ofrecer ventaja en el caos de la selva. Incluso un fusil de acción de bombas, nacido para cazar aves, se convirtió en un factor psicológico capaz de deshacer la lógica japonesa del combate cuerpo a cuerpo. Este vídeo reconstruye ese shock invisible. Confianza absoluta contra la industria ilimitada. La doctrina espiritual contra el fuego mecánico. La expectativa japonesa frente a la devastación de unos pocos metros. Porque, en ese sentido, el arma menos esperada fue la que rompió el silencio primero. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia con más precisión que cualquier imagen de combate. Estados Unidos fabricó más de 100 0 fusiles de calibre 12 durante la Segunda Guerra Mundial, pero menos del 2% de ellos llegó realmente al frente en el Pacífico. Y aún así, no se diseñó ninguna línea de defensa japonesa para enfrentarlos. No había manual, ningún ejercicio, ningún oficial los consideraba relevantes. Aún así, décadas después, esta arma se convertiría en un símbolo de terror en las selvas, alimentando libros, películas y leyendas. Lo que Hollywood llamó un cañón de trinchera, puede que nunca haya decidido una batalla, pero cambió para siempre la forma en que el mundo imaginaba esa guerra. Si valoras la precisión histórica y crees que los detalles olvidados también dicen la verdad, deja tu like, suscríbete y ayuda a este canal a mantener vivas las historias que casi desaparecen en los informes. La doctrina del ejército imperial japonés se forjó mucho antes del bombardeo de Pearl Harbor. Desde la década de 1920, Japón había cultivado una creencia deliberada, que la inferioridad material podía superarse mediante la superioridad espiritual. Esta filosofía no era solo retórica nacionalista, guiaba, en la práctica, cada línea de manuales de combate. La fe en el espíritu del guerrero, el combate cuerpo a cuerpo con bayoneta, la infiltración nocturna silenciosa y el honor de la muerte en combate eran el pilar sobre el que descansaba toda la maquinaria de guerra japonesa. Durante la década de 1930, las campañas en Manchuria y China continental parecieron validar esta creencia. Tropas mal equipadas pero muy motivadas desmantelaron fuerzas mayores con ataques nocturnos precisos, basados en la proximidad y el shock físico. La bayoneta no era solo un arma, era un símbolo. El fusil Arisaka, con su diseño robusto y mira primitiva, fue una herramienta espiritual antes que un instrumento balístico. La doctrina japonesa no preveía el uso de armas consideradas indignas, como lanzallamas o escopetas. Estos últimos, vistos como herramientas rurales para la caza o la patrulla policial, no tenían cabida en la imaginación táctica de una fuerza que se veía a sí misma como heredera del honor samurái. Esta perspectiva, aunque idealista, encontraría su límite frente a la realidad técnica e industrial de la guerra moderna. Mientras los manuales japoneses reforzaban el entrenamiento en silencio, camuflaje y precisión del corte final, Estados Unidos se preparó para una guerra de desgaste, basada en la producción en masa y la saturación de potencia de fuego. En 1942, mientras Japón producía unas 7.000 toneladas de acero al mes, Estados Unidos producía más de 7 millones al año. Esto significaba, en términos logísticos, que cada soldado japonés tenía que ganar con la hoja lo que los estadounidenses resolverían con suministros. Por cada fusil Arisaka distribuido a un recluta en el Pacífico, Estados Unidos produjo decenas de M1 Garand, cientos de cartuchos de munición y, entre muchas otras armas, miles de fusiles de bombeo calibre 12. No se adaptó ninguna doctrina japonesa para este tipo de armamento, no por falta de inteligencia, sino por orgullo doctrinal.
El desprecio por las armas no estándar de corto alcance no se limitaba a la teoría. En las instrucciones de campo, simulaciones y análisis de enfrentamientos, la posibilidad de enfrentarse a un soldado estadounidense disparando cartuchos de perdigones desde 3 metros simplemente no existía. La guerra, para Japón, se ganaría con valentía, sorpresa y sacrificio, no por la versatilidad de un fusil. El entrenamiento intensivo de los soldados japoneses incluía largas sesiones de bayoneta, rituales espirituales y una repetición exhaustiva de tácticas de infiltración. Pero él no sabía qué hacer cuando, mientras doblaba un sendero en la selva, el enemigo disparó 6 tiros de 9 balas de acero en 2 segundos, sin apuntar, solo sintiendo. Japón entrenó a soldados para morir con honor. Estados Unidos entrenó a los soldados para que no murieran. En medio de este contraste, una estadística se vuelve ineludible. Aunque Japón estimaba que su fuerza espiritual podía compensar las deficiencias materiales, Estados Unidos asignó más de 100.000 fusiles de combate a sus fuerzas armadas entre 1942 y 1945. Eso equivale a un cañón por cada 10 marines enviados al Pacífico. Aunque solo una fracción se usó en combate directo, el número es impresionante y revela el abismo entre doctrina e industria. Si esta comparación te sorprende, comenta abajo. La logística gana. Porque esa es la frase que resume el verdadero poder invisible de la guerra. Pero Japón no solo ha ignorado esta realidad, ha reforzado la fe en lo contrario. Tras la derrota inicial en Guadalcanal, en lugar de revisar su doctrina, el alto mando japonés redobló sus apuestas. Reforzó el entrenamiento con bayoneta, insistió en infiltraciones nocturnas y amplió la creencia de que el contacto cercano era la clave para someter al enemigo occidental. Para ellos, la proximidad anulaba la superioridad tecnológica estadounidense. Resulta que el ejército de los Estados Unidos, ya en 1942, había identificado este patrón y reaccionó no con grandes inventos, sino con adaptaciones rápidas. La escopeta calibre 12, probada desde la Primera Guerra Mundial, estaba estandarizada con escudos térmicos, culatas reforzadas y adaptadores para bayonetas. Fue simple, brutal y efectivo. Ideal para quienes necesitaban respuesta inmediata en terreno cerrado. Esta incompatibilidad entre doctrina y realidad armada resultaría en episodios de colapso táctico total. En patrullas en Nueva Guinea, soldados japoneses emboscaron lo que creían que eran puestos avanzados endebles y mal armados. Pero encontraron centinelas con fusiles de bombeo cargados con perdigones, capaces de incapacitar en segundos lo que toda una escuadra intentaba romper con granadas y bayonetas. La doctrina espiritual, que prometía dominio en el combate cuerpo a cuerpo, fue desmontada con ruido seco y el olor a pólvora quemando a unos pasos de la nariz. No había heroísmo que pudiera resistir la dispersión de 9 proyectiles con cada tirón de cerrojo. No hubo ningún honor samurái que reaccionara a tiempo. La guerra que Japón planeó fue una guerra del alma. La guerra que enfrentó fue una guerra de suministros. Pronto, las estadísticas lo harían aún más evidente. Porque, incluso con todo su arsenal espiritual, Japón nunca ha sido capaz de producir ni siquiera un sistema de contramedidas doctrinales contra la escopeta estadounidense. Pero este silencio en los libros de texto no es el mayor shock de la historia. El verdadero impacto está en el arma misma. Porque en la siguiente parte, descubriremos cómo una herramienta civil diseñada para cazar aves se convirtió, en las manos adecuadas, en un instrumento de silenciosa interrupción táctica. Y cómo Japón, orgulloso de su honor, nunca vio llegar el fuego de fuego final. Agosto de 1942 marcó no solo el inicio de la campaña en Guadalcanal, sino también el momento en que un simple cañón, originalmente diseñado para la caza, adquiriría una relevancia inesperada en la guerra moderna. La escopeta Winchester modelo 1897, perfeccionada durante casi medio siglo, no era solo un fusil de acción explosiva. Fue la primera verdadera herramienta de interrupción en combate cuerpo a cuerpo de la Marina de los E.U. Su mecanismo permitía disparar 6 cartuchos de .00 Buck en menos de 2 segundos, creando una zona de devastación que ningún manual japonés había contemplado. La tecnología de disparo rápido transformaba una herramienta civil en un arma de combate. Al mantener pulsado el gatillo y accionar la palanca, el soldado se convertía en un elemento móvil de potencia de fuego concentrada, capaz de alterar el equilibrio en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Cada disparo lanzaba 9 proyectiles calibre 8,38 mm, creando un patrón de dispersión ideal para la densidad de la selva y neutralizando la ventaja táctica japonesa de proximidad. El modelo 12, introducido en 1912, perfeccionó aún más la idea. Un martillo interno reducía los disparos accidentales, mientras que la compatibilidad con cañón corto y bayoneta convertía la escopeta en una herramienta multiusos, lista para cualquier situación de combate urbano o selvático. Los soldados estadounidenses informaron de la casi psicológica confianza que sentían al empuñar el arma. La mera presencia de la escopeta alteraba la percepción del peligro, tanto para el portador como para el enemigo, y en las patrullas nocturnas hacía que cualquier aproximación japonesa fuera una apuesta arriesgada. Es irónico darse cuenta de que, mientras los oficiales japoneses pasaban incontables horas revisando tácticas de infiltración y practicando ataques cuerpo a cuerpo, nunca dedicaron ni una sola línea de sus manuales a este artefacto, una omisión que reflejaba orgullo, tradición y un cálculo estratégico defectuoso. El impacto psicológico de la escopeta, aunque limitado numéricamente en las líneas del frente, representaba la disonancia entre la fe doctrinal y la innovación industrial estadounidense. Cada unidad producida en los complejos Winchester o Remington llevaba consigo la evidencia de que la guerra moderna no se ganaría solo con espíritu o valor. Los soldados informaron de que, incluso en enfrentamientos donde el cañón no disparaba, la mera expectativa de su presencia obligaba a ajustes inmediatos al avance japonés, alterando rutas, retrasando ataques y creando zonas de precaución. Esta combinación de ingeniería simplificada, producción en masa y aplicación táctica transformó una herramienta humilde en un icono de disrupción, anticipando un patrón que se repetiría en otros frentes. La superioridad industrial estadounidense se enfrentó a la falta de preparación doctrinal enemiga y la explotó de una manera casi cruel. La potencia del fusil no residía solo en el metal o el plomo, sino en la certeza de que, en condiciones donde la proximidad determinaba la victoria, un soldado con conocimiento y disciplina podía neutralizar a múltiples adversarios en cuestión de segundos, invirtiendo completamente el escenario de riesgo. La ironía se intensifica cuando uno se da cuenta de que el arma que sacudió la moral japonesa se consideraba insignificante en la doctrina estadounidense antes de la guerra, una adaptación de una herramienta civil para el conflicto militar, perfeccionada por ingenieros como John Browning y T.C. Johnson, pero sin prever protagonismo táctico. Sin embargo, los soldados en patrulla reconocieron rápidamente que llenaba un hueco estratégico invisible, convirtiendo un número modesto de fusiles en una influencia multiplicada sobre el terreno, donde cada metro avanzado se conquistaba con esfuerzo extremo. La eficacia de la escopeta fue documentada en informes internos, aunque nunca sustituyó a fusiles, ametralladoras ni artillería. Su papel era situacional, emergente y psicológico, capaz de decidir enfrentamientos aislados y generar un efecto dominó en la percepción de seguridad de las tropas japonesas. Y es en este punto donde la historia de la escopeta trasciende la simple explicación de la producción o distribución. Ilustra la interacción entre la innovación tecnológica y la limitación doctrinal, demostrando que incluso el arma más infravalorada, cuando se aplica correctamente, puede transformar las decisiones de combate y alterar la dinámica de patrullas y asaltos. A medida que los soldados estadounidenses aprendían a integrar el fuego raso en su rutina de combate, el arma se consolidó como símbolo de una ventaja industrial y táctica. No solo un instrumento de destrucción, sino una representación tangible de cómo el poder logístico y la producción en masa podían superar prejuicios doctrinales y la tradición militar. Y aunque los registros japoneses permanecen en silencio sobre las contramedidas, cada operación cercana a pocos metros demostró que la sorpresa táctica, la previsibilidad rota y la presencia psicológica de la escopeta impusieron una lección que ninguna doctrina espiritual podía ofrecer por sí sola. Este capítulo de la guerra es un recordatorio brutal. La tecnología, la innovación y la capacidad industrial pueden restablecer la eficacia de una fuerza incluso antes de que el enemigo se dé cuenta de su verdadera presencia. La siguiente parte revelará cómo esta herramienta aparentemente sencilla encontró los campos de la selva e inició la confrontación directa, exponiendo la vulnerabilidad de la doctrina japonesa en situaciones que, hasta entonces, habían considerado bajo control total. Agosto de 1942, Guadalcanal. Los primeros fusiles calibre 12 llegaron con los marines,
prometiendo alterar el equilibrio entre las patrullas nocturnas y las incursiones en la densa selva del Pacífico. La expectativa estadounidense era clara. Cada arma representaría una zona de control inmediato, un multiplicador de potencia de fuego capaz de neutralizar los ataques de infiltración japoneses y reducir la efectividad del combate cuerpo a cuerpo tan valorado por la doctrina del ejército imperial. Se instruyó a los soldados para colocar escopetas en las líneas del frente, usarlas en emboscadas y defensa perimetral, convirtiendo el terreno cerrado en un espacio donde la dispersión de perdigones pudiera abrumar cualquier avance enemigo. Inicialmente, el arma cumplió su promesa de shock psicológico. Los japoneses, avanzando en la oscuridad, sintieron el impacto de múltiples proyectiles antes de alcanzar la línea estadounidense, forzando ajustes rápidos e inesperados en la ejecución de sus ataques meticulosamente entrenados. Sin embargo, la realidad operativa trajo complicaciones inesperadas. La selva tropical, con su humedad constante, empezó a demostrar su poder casi invisible. Los cartuchos de papel, el patrón inicial de munición de 00 Buck, absorbían agua rápidamente, se hinchaban y se atascaban en los momentos más críticos. Los soldados informaron de la frustración de encontrarse frente a un enemigo a pocos metros, listo para el atasco, mientras el arma se atascaba o se negaba a disparar, requiriendo improvisación o abandono temporal en situaciones de vida o muerte. Era la paradoja del fusil, genio en concepto, pero vulnerable a las condiciones naturales que los japoneses conocían íntimamente y que los estadounidenses solo descubrieron en la práctica. El entrenamiento en Camp Pendleton o Paris Island no replicaba la densidad y humedad de la selva, y el contraste entre teoría y realidad generaba desconfianza entre los hombres. El arma se volvió tan impredecible como poderosa. A pesar de estas limitaciones, la introducción de la escopeta marcó un momento crucial de adaptación estadounidense. Se realizaron ajustes logísticos, se asignaron equipos de mantenimiento a la limpieza y secado de los cartuchos, y la conciencia de que la selva podía neutralizar incluso la mejor ingeniería empezó a influir en las tácticas, patrullas y la priorización de la munición. La superioridad industrial de Estados Unidos permitió corregir rápidamente los fallos iniciales. Miles de escopetas se distribuyeron con cartuchos de respaldo, se probaron sistemas de protección contra la humedad y, incluso ante la imprevisibilidad, la presencia del arma aumentó la moral del pelotón. La ironía histórica residía en que, mientras los oficiales japoneses seguían planificando ataques basándose en la suposición de que sus adversarios utilizarían fusiles convencionales y disciplina cuerpo a cuerpo, los estadounidenses experimentaron, ajustaron y adaptaron armas civiles a la guerra, demostrando que la verdadera ventaja no residía solo en la invención, sino también en la aplicación industrial, logística y táctica. La jungla, que se suponía debía igualar fuerzas y castigar la inferioridad numérica, se convirtió en escenario de un experimento vivo. El fusil, cuando funcionaba, creaba una barrera casi impenetrable. Cuando fallaba, exponía vulnerabilidades tácticas que, irónicamente, reforzaban la necesidad de superioridad logística y técnica. Los informes de las patrullas indican que el efecto psicológico, incluso con fracasos, fue significativo. Los japoneses dudaban, alteraban rutas o se sobresaltaban ante el característico sonido del fuego cerrado. En cada contacto inicial, el arma demostró su potencial, pero también nos recordó que la innovación y la realidad operativa no siempre van de la mano. Las primeras semanas en Guadalcanal sirvieron como un laboratorio improvisado, demostrando que el combate en la selva era tan impredecible como los propios adversarios. Y aunque el alto mando estadounidense registró victorias y pérdidas en estadísticas de bajas, el verdadero aprendizaje estaba en los pequeños ajustes, las patrullas nocturnas y la creciente comprensión de que un arma brillante, sin la logística y adaptación adecuadas, podía fallar en el momento más crítico. Esta tensión entre expectativa y realidad preparó el terreno para la siguiente fase de la historia, donde la jungla, la imprevisibilidad de la munición y la aplicación táctica de la escopeta revelarían la verdadera vulnerabilidad de una doctrina japonesa que nunca anticipó enfrentarse a este tipo de amenaza en combate cuerpo a cuerpo, preparando el terreno para una revelación aún más sorprendente sobre el verdadero papel de la escopeta en las líneas del frente.
En los primeros contactos entre las patrullas japonesas y los soldados estadounidenses equipados con escopetas calibre 12, el campo de batalla se convirtió rápidamente en una prueba de adaptación e improvisación. La doctrina japonesa, basada en la superioridad del combate cuerpo a cuerpo, la infiltración nocturna y la precisión con bayoneta, era vulnerable ante el poder de dispersión del fuego de lanzamiento. Cada disparo de 6 cartuchos de 00 Buck en menos de 2 segundos neutralizaba el efecto de tácticas meticulosamente entrenadas, deshaciendo la confianza de los soldados que creían controlar la situación hasta el primer sonido del chasquido del cerrojo. Japón, que nunca había previsto un escenario en el que un arma civil, adaptada y perfeccionada para el combate cuerpo a cuerpo, pudiera redefinir el combate a corta distancia, ahora se enfrentaba a una realidad que contradecía sus manuales. En muchos casos, las patrullas japonesas se retiraban, cambiaban de ruta o ajustaban sus estrategias de ataque ante el impacto psicológico de la escopeta, demostrando que, incluso con superioridad numérica o preparación, la sorpresa tecnológica podía invertir la lógica del campo de batalla. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Al mismo tiempo, la ausencia de contramedidas formales japonesas pone de manifiesto un defecto estructural. No existía entrenamiento, instrucciones ni manuales para atacar armas de corto alcance que rompieran el paradigma de combate esperado. El potencial de la escopeta, aunque limitado en número, fue suficiente para exponer la excesiva dependencia de la planificación japonesa en tácticas predecibles, creando episodios de caos controlado en los enfrentamientos iniciales. Los soldados estadounidenses informaron de una sensación de dominio en espacios reducidos, no por la cantidad de escopetas, sino por su capacidad para generar superioridad inmediata en cada contacto. Cada patrulla, al entrar en la selva, llevaba no solo un arma, sino una ventaja psicológica que minaba la confianza enemiga, mientras que la infraestructura industrial estadounidense aseguraba el reabastecimiento continuo y el mantenimiento regular de las armas. El contraste entre la doctrina japonesa y la adaptación estadounidense muestra que la guerra no dependía solo del valor o la formación espiritual, sino de la capacidad de innovación, logística y explotación de las vulnerabilidades del adversario. Los informes documentan que, incluso en escaramuzas breves, la presencia de escopetas obligó a hacer ajustes inmediatos en la formación japonesa, interrumpiendo los ataques planificados y retrasando los avances estratégicos. La eficacia del arma, aunque situacional, se convirtió en símbolo de un problema mayor: la incapacidad de un ejército para reconocer y responder ante amenazas inesperadas, aunque pequeñas, en un complejo teatro de guerra. Lo que podría haber sido una herramienta marginal se ha convertido en un catalizador de tensiones, demostrando la superioridad estadounidense en la integración de la innovación tecnológica, el poder industrial y la aplicación práctica sobre el terreno. Cada disparo a corta distancia demostró que, en la guerra, el impacto psicológico puede ser tan decisivo como el poder de fuego a gran escala. Mientras las patrullas japonesas enfrentaban el fuego aplastante, la combinación de sorpresa, imprevisibilidad y efectividad situacional dejaba claro que la escopeta podía cambiar la percepción del combate en segundos. Y aún con estos raros encuentros, las unidades japonesas permanecieron sin documentación formal ni doctrina defensiva, reforzando la ironía histórica. Un arma tan temida y eficaz en momentos específicos permanecía invisible en el análisis estratégico oficial. Este contraste entre expectativa y realidad crea la tensión central del Pacífico, preparando el terreno para la siguiente fase, donde la logística, la producción y la innovación industrial estadounidenses serían aún más cruciales para determinar el resultado de futuras batallas. En la densa selva del Pacífico, los marines estadounidenses descubrieron rápidamente que la victoria dependía no solo del número de escopetas o de la habilidad del soldado, sino de la fiabilidad de la munición que esas armas dispararan. Los cartuchos de papel estándar cargados con bala 00 eran extremadamente vulnerables a la humedad persistente de la región. Una sola noche de lluvia convirtió la munición en una barrera casi insuperable. Las vainas se hinchaban, se atascaban en las recámaras y, en algunos casos, dejaban el arma completamente inutilizable durante ataques cruciales. Los soldados informaron improvisaciones desesperadas.
golpes de piedra o martillos para forzar el cartucho dentro de la recámara, esfuerzos que requerían tiempo y paciencia que rara vez existían en patrullas bajo fuego enemigo. La superioridad estadounidense, tan fiable en la producción masiva de armas, se enfrentaba a la fragilidad de un detalle aparentemente trivial, mostrando que incluso la tecnología más avanzada necesita adaptarse al entorno. El impacto psicológico fue profundo. La confianza en un arma capaz de dispersar enemigos en pocos metros se vio tambaleada por el hecho de que la jungla, silenciosa e implacable, podía neutralizarla en segundos. No fue hasta marzo de 1945, con la introducción de los cartuchos de latón M19, cuando se resolvió esta limitación crítica. Sin embargo, la guerra en el Pacífico ya estaba cerca de su conclusión, y se habían librado batallas decisivas sin que el fusil pudiera ejercer plenamente su potencial. La ironía era evidente. Una innovación tecnológica diseñada para dominar el combate cuerpo a cuerpo permaneció marginada, no por un defecto de diseño, sino por el elemento invisible que representaba la jungla. Esta realidad refuerza la importancia del poder logístico e industrial. La capacidad de producir y adaptar equipos rápidamente es tan vital como la propia invención, y Estados Unidos demostró esta ventaja en cada ajuste táctico que aseguró el reabastecimiento de armas, el mantenimiento y la adaptación a la humedad tropical. Los japoneses, por su parte, permanecieron sorprendidos, incapaces de anticipar esta interacción entre tecnología y medio ambiente. Incluso cuando el arma funcionaba, requería coordinación, disciplina y protección frente a las condiciones naturales, lo que revelaba que la superioridad industrial estadounidense solo se traducía en una ventaja real cuando se consideraban todos los detalles logísticos. Este episodio ilustra una lección fundamental de la guerra. Incluso las armas brillantes pueden fallar ante factores externos si la logística no es impecable. El contraste entre la producción masiva estadounidense y la vulnerabilidad operativa de los cartuchos de papel intensificó la ironía histórica, mostrando que la subestimación enemiga no solo era doctrinal, sino también ambiental. Y a medida que las patrullas aprendían a afrontar estos reveses, ajustando sus tácticas y prioridades de munición, quedó claro que la guerra se ganaría no solo disparando el cartucho, sino con la capacidad de toda una nación para convertir la producción, innovación y adaptación en una superioridad tangible. En el próximo episodio, esta combinación de ingenio técnico, aprendizaje sobre el terreno e innovación logística se enfrentará al momento en que la doctrina japonesa no previó por completo la aplicación de un arma que, a pesar de sus problemas, podía desmantelar ataques cuidadosamente planeados, preparando el terreno para una revelación aún más sorprendente sobre la interacción en la selva, el arma y el espíritu de lucha japonés. El ejército imperial japonés, tras décadas de preparación para una guerra que creía inevitable contra las potencias occidentales, nunca incluyó en sus manuales ninguna referencia a una defensa específica contra fusiles de combate. Fusiles, ametralladoras, lanzallamas, morteros y tanques recibieron atención detallada, con simulacros, instrucciones tácticas y contramedidas desarrolladas para neutralizar estas amenazas conocidas. Sin embargo, la escopeta no era más que una nota al pie, un arma marginal, un instrumento civil que la doctrina militar japonesa ignoraba por completo. Ningún oficial ha ideado un entrenamiento dedicado, ningún comandante ha revisado estrategias específicas, ningún estudio táctico ha evaluado su presencia en combate. Esta omisión estratégica es tanto impactante como reveladora. El arma no se consideraba lo suficientemente relevante como para merecer atención formal. Y sin embargo su impacto, cuando se empleaba en situaciones de combate cercano por soldados estadounidenses bien entrenados, podía convertir patrullas, incursiones y defensores desprevenidos en víctimas de sorpresa inmediata. La ironía histórica es evidente. La ausencia de doctrina no se debió a falta de conocimiento técnico ni de percepción, sino a un análisis riguroso que desestimó la escopeta como una amenaza táctica real. Un error que solo subraya la precisión de la visión japonesa de las armas convencionales. La completa ausencia de contramedidas contrasta fuertemente con las respuestas detalladas a otros sistemas estadounidenses, donde cada avance tecnológico o adaptación táctica fue rápidamente estudiado e incorporado al entrenamiento.
Así, mientras que los tanques, morteros y lanzallamas estadounidenses inspiraron protocolos defensivos formales y revisiones estratégicas, la escopeta permaneció invisible en la planificación. Esta brecha revela tanto la subestimación como la fe en la doctrina espiritual, y demuestra la capacidad estadounidense para explotar precisamente estos defectos. La producción en masa y la integración táctica de la escopeta permitieron a los soldados estadounidenses usar un arma aparentemente insignificante para generar momentos decisivos de ventaja local. Y mientras Japón se centraba en defenderse de amenazas convencionales y predecibles, lo inesperado surgió de armas simples, lo que ponía de manifiesto la importancia de la flexibilidad y la adaptación ante la innovación industrial enemiga. Este contraste prepara el terreno para la siguiente parte, donde la escopeta se convertirá en un elemento simbólico de disrupción, mientras que el análisis detallará cómo incluso un arma marginal puede alterar percepciones y decisiones en el campo de batalla, revelando que la subestimación y la falta de doctrina pueden ser tan decisivas como el propio poder de fuego. Tras la Segunda Guerra Mundial, la escopeta estadounidense calibre 12 trascendió su función táctica y se convirtió en un icono cultural. Hollywood, las películas de propaganda y las narrativas populares capturaban la imagen del marín, avanzando por corredores de la selva o cuarteles fortificados, limpiando posiciones japonesas con brutal precisión, amplificando un arma que, en la práctica, rara vez determinaba resultados estratégicos. Esta representación cinematográfica exageró el impacto real de la escopeta, creando una leyenda que contradice directamente con los relatos oficiales y las estadísticas de combate. La verdad, documentada en informes militares, indica que menos del 2% de las escopetas producidas estuvieron en contacto con el enemigo, y muchos soldados estadounidenses preferían fusiles o ametralladoras para la mayoría de las operaciones rutinarias, relegando la escopeta a roles situacionales o defensivos. La ironía es que la industria estadounidense ha producido miles de escopetas y munición, mientras que Japón ni siquiera ha desarrollado doctrina o contramedidas, una desconexión que la cultura popular ha convertido en un mito del terror de la selva. Para ampliar la escala de producción, Estados Unidos fabricó aproximadamente 100 000 fusiles, cifras que superaban varias veces la capacidad japonesa para producir armas ligeras en todo el teatro del Pacífico. Si esta estadística te sorprendió, comenta con poder absoluto, increíble, datos impactantes o gana la logística, porque resalta el contraste entre mito y realidad. El cine consolidó la escopeta como símbolo de la creatividad y el pragmatismo estadounidenses, pero la documentación muestra que su papel en el campo de batalla era limitado, a menudo restringido a la defensa perimetral, patrullas de reconocimiento y situaciones a corta distancia. La memoria colectiva apropió fragmentos de verdad, amplificándolos hasta que la escopeta se convirtió en sinónimo de la dominación estadounidense en el Pacífico, a pesar de que las pruebas primarias indicaban lo contrario. Esta mitología cultural, aunque fascinante, oculta el hecho de que las operaciones más decisivas dependían de armas combinadas, coordinación de infantería, artillería y apoyo aéreo, no de enfrentamientos cuerpo a cuerpo con escopetas. Así, el arma que se convirtió en legendaria era en realidad una herramienta especializada, cuya importancia práctica rara vez igualaba su representación visual o narrativa popular. Al observar esta desconexión, uno se da cuenta de que la mitificación de la escopeta sirve tanto a la narrativa de la valentía como a la necesidad cultural de símbolos dramáticos, mientras que la verdad histórica exige atención al detalle, los números y el contexto operativo. Y mientras el mito se consolidaba, la realidad preparó el terreno para que la escopeta, aunque marginal, encontrara oportunidades en confrontaciones concretas, pero siempre subordinada a la superioridad industrial y logística estadounidense. En el siguiente bloque, examinaremos cómo los veteranos estadounidenses percibieron esta disparidad entre mito y realidad, revelando relatos de combate que equilibran la narrativa cinematográfica con experiencias concretas en el Pacífico. Los veteranos que realmente empuñaban escopetas calibre 12 durante la campaña del Pacífico rara vez mencionaban estas armas en sus memorias o entrevistas. El proyecto de historia de los veteranos de la Biblioteca del Congreso contiene miles de relatos detallados de batallas en Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa, y sin embargo la escopeta aparece marginalmente
casi invisible para rifles, ametralladoras, morteros y lanzallamas. Los soldados la recuerdan como una herramienta especializada, útil en patrullas de reconocimiento, defensa perimetral y encuentros inesperados en espacios reducidos, pero limitada por peso, menor capacidad de munición y necesidad constante de mantenimiento ante la humedad de la selva. Muchos relatos describen la frustración de portar un arma que es poderosa en teoría, pero ineficaz en la práctica cotidiana del combate. Algunos veteranos preferían abandonar la escopeta en favor del fusil, que era más versátil y fiable para enfrentamientos prolongados. La ausencia de referencias a estas armas en las memorias más renombradas, como las de Eugene Sledge o Robert Leckie, refuerza la percepción de que la escopeta, aunque icónica en la cultura popular, desempeñó un papel marginal en el desarrollo real de las operaciones. Esta brecha pone de manifiesto la diferencia entre mito y experiencia vivida. La escopeta fue celebrada por el cine y las narrativas de posguerra, pero su impacto estratégico siguió siendo limitado. A pesar de que se mencionan poco, los veteranos reconocen su valor situacional, señalando que el arma podía intimidar, suprimir pequeños grupos enemigos y proteger patrullas durante incursiones en terrenos densos. Sin embargo, su uso como herramienta principal de combate nunca se materializó. Seguía siendo un arma de nicho, dependiendo del contexto y las circunstancias. El contraste entre la percepción pública y la realidad operativa subraya la importancia de diferenciar el mito del hecho histórico. Mientras que la escopeta simbolizaba la brutalidad e ingenio estadounidenses, la verdad muestra un arma limitada, subordinada a la logística, la formación y el medio ambiente. Esta desconexión entre la narrativa popular y los registros de veteranos prepara el terreno para la siguiente fase de la historia, donde la producción masiva de escopetas, su limitada integración táctica y las dificultades logísticas satisfarán las verdaderas exigencias del combate, revelando aún más claramente la diferencia entre la capacidad industrial y la efectividad operativa en el Pacífico. Durante los primeros enfrentamientos en las islas del Pacífico, las unidades japonesas que se encontraron con marines estadounidenses armados con escopetas calibre 12 sufrieron un enfrentamiento táctico que desafió todas las expectativas doctrinales. Los informes de patrulla y los diarios de campo describen confusión, miedo e interpretaciones erróneas. Los soldados japoneses informaron de fuego disperso, explosiones cercanas, o la impresión de ametralladoras enemigas donde, en realidad, solo existía el patrón de propagación de la bala desde una escopeta. Esta percepción errónea se amplificaba por la velocidad del fuego rápido, que permitía disparos casi continuos y consecutivos, desmantelando el efecto previsto de la infiltración nocturna. Cada avance cuidadosamente calculado, cada aproximación silenciosa que se suponía debía ser sorpresa, ahora era detenida por ráfagas de proyectiles que se dispersaban en un patrón que los japoneses no habían previsto. El impacto psicológico fue profundo. Los soldados se retiraron, ajustaron rutas, modificaron formaciones, intentando reaccionar ante una amenaza que no encajaba en los manuales. La ausencia de cualquier doctrina o estudio formal sobre contramedidas para fusiles hacía imposible una respuesta organizada. Las autoridades japonesas solo registraron los incidentes como encuentros impredecibles con fuego enemigo inesperado, sin identificar nunca la fuente real de la amenaza. Esta incapacidad para reconocer la escopeta como un factor táctico refuerza la tesis central. La fuerza estadounidense no solo introdujo un arma física, sino también una sorpresa operativa, una variable desconocida capaz de subvertir décadas de entrenamiento japonés. Paralelamente, la producción industrial estadounidense garantizaba que cada unidad tuviera acceso continuo a escopetas, mientras que la disciplina y el entrenamiento operativo aumentaban la efectividad del arma, incluso en números reducidos. La combinación de producción, adaptación e improvisación creó un escenario en el que la superioridad tecnológica y logística estadounidense explotó directamente la falta de flexibilidad del enemigo. Y aunque tales encuentros eran raros, cada incidente reforzaba la necesidad de replantear las estrategias, demostrando que la subestimación de las capacidades enemigas podía explotarse con efectos devastadores. A medida que avanzaba la guerra, estos pequeños choques acumulativos dieron forma a una narrativa invisible, en la que el poder de fuego, la producción industrial y la rapidez de adaptación prevalecían sobre la fe en la doctrina tradicional.
Este contraste entre sorpresa y expectativa prepara el terreno para la siguiente parte, donde el análisis detallará cómo la ausencia de contramedidas japonesas y el impacto psicológico de las escopetas crearon oportunidades situacionales, revelando que la innovación estadounidense, incluso a escala limitada, podría redefinir decisivamente el campo de batalla. El sesgo cultural japonés, profundamente arraigado en la tradición y jerarquía militar, priorizaba armas consideradas nobles: fusiles Arisaka, bayonetas, morteros ligeros y artillería que requerían disciplina y entrenamiento especializado. Cada una de estas herramientas fue celebrada no solo por su eficacia, sino también por su alineación con el ideal samurái de combate cuerpo a cuerpo y honor personal. Por otro lado, las armas de corto alcance, como la escopeta estadounidense calibre 12, eran vistas con desprecio, consideradas instrumentos civiles improvisados, no dignas de atención estratégica. Este punto ciego creó una vulnerabilidad estructural. Mientras los estrategas japoneses revisaban minuciosamente manuales y planes para enfrentarse a ametralladoras, morteros y lanzallamas, ignoraban por completo la presencia de un arma capaz de alterar las batallas en pocos metros. Los informes posteriores a la guerra muestran que los oficiales revisaron errores tácticos y estratégicos, detallando fallos en el reconocimiento de los estándares estadounidenses, pero rara vez mencionaron las escopetas ni su aplicación en combate, lo que reveló una arrogancia institucional que impedía cualquier adaptación. Para Estados Unidos, esta ceguera funcionaba como una ventaja indirecta. No hacía falta un genio táctico sofisticado para explotar el fallo. Era suficiente para proporcionar armas fiables y entrenadas, como el fusil de acción de bombas, en cantidades suficientes para impactar en pequeños enfrentamientos, sin que el enemigo siquiera considerara la posibilidad de enfrentarse a ellos. La ironía histórica es evidente. Un arma relativamente simple, despreciada por la tradición e ignorada por los manuales, se convirtió en un disruptor invisible, subvirtiendo la confianza japonesa en ataques cuerpo a cuerpo planificados con precisión. Esta desconexión entre expectativas y realidad pone de manifiesto cómo el poder industrial estadounidense, la capacidad de producir y distribuir armas en masa, podría explotar decisivamente un punto ciego cultural, convirtiendo una omisión estratégica en una ventaja operativa. Mientras los japoneses se mantenían fieles a su doctrina de combate espiritual, los soldados estadounidenses, armados con fusiles y protegidos por una logística robusta, crearon momentos de superioridad local, derribando el mito de la invulnerabilidad japonesa y demostrando que la simple innovación, respaldada por recursos industriales, podía desafiar cualquier tradición militar. Este contraste entre el orgullo doctrinal y el pragmatismo industrial prepara el terreno para la siguiente parte, donde el análisis detallará cómo otras armas estadounidenses y la producción en masa consolidaron aún más esta ventaja, revelando el grado de subestimación japonesa y el impacto real de la superioridad logística estadounidense en el teatro del Pacífico. Durante la campaña del Pacífico, la escopeta calibre 12, aunque tecnológicamente impresionante para combate cuerpo a cuerpo, fue rápidamente eclipsada por armas que definían el resultado de operaciones a gran escala. El M1 Garand, con su cargador de 8 cartuchos y su superior precisión a larga distancia, se convirtió en la columna vertebral de la infantería estadounidense, permitiendo enfrentamientos efectivos a decenas de yardas de distancia. El fusil automático Browning, BAR, proporcionaba un poder de fuego sostenido, capaz de suprimir posiciones japonesas en terreno abierto, mientras que las ametralladoras Browning M1917 y M1919 ofrecían cobertura constante y alta letalidad, coordinadas con apoyo de infantería y naval. Los lanzallamas M22, introducidos en 1943, redefinieron el combate en fortificaciones y búnkeres, superando cualquier capacidad de corta distancia de la escopeta y aumentando drásticamente la eficiencia en la limpieza de posiciones enemigas fortificadas. Además, los morteros ligeros y pesados permitían ataques indirectos, combinando precisión, volumen de fuego y alcance que la escopeta nunca podía igualar. La producción industrial estadounidense priorizó estas armas por su versatilidad, fiabilidad y portabilidad, asegurando que cada escuadrón tuviera munición estandarizada y suficiente para soportar operaciones prolongadas. Por ejemplo, mientras se producían miles de escopetas,
Millones de cartuchos para fusiles y ametralladoras se enviaban de forma continua, asegurando que el poder de fuego estadounidense siguiera siendo superior en todos los terrenos. Si te sorprende la escala de producción y logística necesarias para sostener esta campaña, comenta poder absoluto, increíble, datos impactantes, o gana la logística, porque estas estadísticas ponen de manifiesto la brecha entre la capacidad industrial y el impacto real en combate. La doctrina estadounidense evolucionó rápidamente, integrando infantería, artillería, tanques y apoyo aéreo en operaciones combinadas que maximizaban el alcance, el volumen de fuego y la cobertura, relegando la escopeta a nichos situacionales, patrullas nocturnas, defensa perimetral o encuentros inesperados en espacios reducidos. La supremacía sistémica estadounidense hacía que cualquier arma de corto alcance fuera casi irrelevante para el resultado estratégico, incluso si en enfrentamientos inmediatos era devastadora. La escopeta, en este contexto, era una herramienta auxiliar, valorada en pequeños contactos, pero secundaria frente a la sinfonía de armas que determinaba el éxito o fracaso de las operaciones. Esta jerarquía operativa resalta la diferencia entre el impacto cultural y la relevancia táctica. Mientras que los medios y el cine celebraban la escopeta como símbolo de la brutalidad estadounidense, la realidad logística, estratégica y de combate señalaba otras armas como los verdaderos pilares de la victoria. Esta disparidad prepara el terreno para la siguiente parte, donde veremos cómo, incluso relegada, la escopeta ha encontrado usos inesperados en operaciones de nicho, revelando el equilibrio entre la capacidad industrial, la adaptación táctica y la necesidad de instrumentos especializados para tareas específicas en la guerra en el Pacífico. En 1945, tras años de confrontación y pruebas improvisadas, la industria estadounidense finalmente ofreció la solución definitiva al problema que aquejaba a los Marines: los cartuchos de latón M19. Diseñados para soportar la humedad y presión de la selva tropical, estos cartuchos corregían el defecto crítico de las vainas de papel, que se hinchaban y atascaban, comprometiendo la eficacia de la escopeta en momentos cruciales. El proceso industrial implicaba ajustes de materiales, pruebas de campo y líneas de producción adaptadas para garantizar la fiabilidad en todas las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la ironía histórica es evidente. Cuando llegó a los soldados, la guerra ya se había decidido en gran medida mediante artillería, apoyo aéreo, lanzallamas y tácticas de armas combinadas. A pesar de la capacidad industrial estadounidense para detectar, corregir y producir soluciones rápidamente, el momento histórico impidió que la munición M19 transformara el panorama de combate. Los soldados que la recibían reportaban plena efectividad, fuego fiable y un impacto devastador a corta distancia, pero el teatro de operaciones ya no requería la ventaja táctica que podía ofrecer la escopeta. Este contraste pone de manifiesto la paradoja entre la capacidad industrial y la relevancia estratégica. Una solución tecnológica perfecta, entregada con precisión y calidad, no necesariamente se traduce en ventaja cuando el contexto histórico ya ha cambiado. La escopeta estaba finalmente lista para el combate, pero el mundo que encontraría ya había sido moldeado por las otras armas, decisiones logísticas y doctrinas que dominaban el Pacífico. Y aunque el M19 demostró su eficacia en ejercicios y patrullas tardías, el impacto decisivo que podría haber tenido sigue siendo solo especulación. Un recordatorio de que incluso la ingeniería más avanzada solo puede operar dentro del tiempo y las circunstancias de la guerra, preparando el terreno para el siguiente análisis de cómo la realidad operativa ha superado las expectativas tecnológicas, moldeando la percepción de la escopeta en la historia militar. En Iwo Jima, el fusil calibre 12 encontró el escenario menos favorable posible para demostrar alguna ventaja táctica: ceniza volcánica suelta que tragaba botas, bloqueaba mecanismos y se filtraba en huecos metálicos, túneles profundamente interconectados que permitían al enemigo subir y desaparecer sin previo aviso, y posiciones fortificadas que requerían fuego concentrado, demolición pesada y lanzallamas. Nunca dispersaban proyectiles a corta distancia. Cada metro del avance estadounidense dependía de tanques blindados, cargas de demolición y coordenadas meticulosas entre infantería, ingenieros y artillería naval. Ante este entorno extremo, la escopeta no tenía alcance, ni penetración, ni espacio físico para operar. Los informes muestran que,
Incluso cuando se asignaban a patrullas o a retaguardias, muchos fusiles fueron abandonados debido al peso y la ineficacia en cuevas, donde las llamas concentradas o las granadas de fósforo eran absolutamente indispensables. En Okinawa, la posible derrota de la escopeta se repitió a una escala aún mayor. El 32º Ejército japonés había preparado defensas en profundidad, evitando asaltos frontales y convirtiendo colinas, valles y aldeas en capas sucesivas de posiciones defensivas que requerían potencia de fuego continua y mayor alcance. Allí, cada colina tomada requería apoyo aéreo, tanques lanzallamas y ametralladoras pesadas capaces de suprimir al enemigo antes de que fuera posible cualquier aproximación. El campo abierto, sujeto a fuego cruzado, convertía cualquier arma con un alcance muy corto en peso muerto. La doctrina japonesa, centrada en la infiltración y el combate cuerpo a cuerpo, ya estaba destrozada por la realidad de un enemigo que combinaba una logística sin igual con un poder de fuego integrado, y la escopeta, aunque letal desde unos pocos metros, simplemente no podía competir con la versatilidad del Avar, la precisión del Garand o el alcance del Browning. Cada confrontación decisiva en estas islas tuvo lugar en entornos que anulaban por completo su potencial teórico. En Iwo Jima, el terreno absorbía impactos, ahogaba mecanismos y castigaba severamente cualquier arma que requiriera movilidad entre cuevas y cráteres. En Okinawa, las líneas defensivas profundas y los campos abiertos requerían fuego sostenido, no ráfagas concentradas. Incluso cuando estaba disponible, la escopeta fue reemplazada por armas más adaptables, lo que permitió a los Marines mantener el ritmo operativo en condiciones brutales. Esta combinación de terreno hostil, necesidad táctica y presión constante produjo la inevitable ironía histórica. La escopeta estadounidense, más tarde celebrada como símbolo de combate salvaje, nunca encontró el escenario ideal para demostrar su valía en batallas decisivas. Y sin embargo, la historia reservaba otra capa de contradicción, porque mientras el fusil estaba ahogado por el terreno, surgió otra arma estadounidense para definir la nueva lógica del combate en la selva y en los túneles, dejando atrás cualquier fantasía de confrontación a pocos metros, preparando el camino para la siguiente revelación sobre el verdadero instrumento de terror en manos de la infantería estadounidense. Los recuerdos de los veteranos del Pacífico revelan, con una claridad casi incómoda, que la escopeta calibre 12 simplemente no ocupaba suficiente espacio emocional u operativo para ser recordada, y que el silencio dice más sobre la guerra que cualquier estadística de producción. En los testimonios registrados, los hombres que caminaron por las selvas empapadas de Guadalcanal, las rocas de Peleliu o el denso barro de Okinawa, siempre recuerdan las mismas presencias constantes. La barra que mantenía la línea, el Garand que ofrecía precisión y continuidad, el lanzallamas que rompía la columna vertebral de las cuevas fortificadas y el implacable apoyo de artillería que moldeó el campo de batalla antes de dar el primer paso. La escopeta, en cambio, solo aparecía como una curiosidad, un instrumento que pocos llevaban y aún menos deseaban conservar, no por falta de poder, sino porque la guerra real rara vez se acercaba lo suficiente como para justificar su uso. La ironía de esta historia es que la solución parecía estar delante de los soldados, pero la mayoría descubrió rápidamente que la escopeta era demasiado pesada, demasiado limitada, y demasiado sensible a la humedad para convertirse en una compañera fiable. Y si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo, dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. En cientos de entrevistas del Veterans History Project, el patrón se repite. Cuando se les pregunta por sus armas, los marines responden sin dudar sobre el fusil, las ametralladoras, la escasez o abundante munición, pero dudan. Buscan en su memoria y a menudo admiten que nunca han visto una escopeta en acción, o que solo la han encontrado en tareas de guardia, cuando no se esperaba el combate directo. Este borrado espontáneo muestra que el arma no acumuló repetición emocional, no salvó vidas repetidamente, no estuvo presente en momentos que definieron el carácter y el trauma de cada hombre. La memoria humana privilegia lo que se repite, lo que es fiable, lo que se convierte en una extensión del cuerpo, y el fusil, limitado por alcance y logística, nunca ha ocupado ese espacio. Por tanto, el silencio es una forma de prueba histórica.
Si el arma fuera decisiva, sería recordada. Si fuera fiable, se citaría con orgullo. Si aparecía en los momentos de mayor tensión, estaría presente en los informes como una compañera fiel, y no como una rareza esporádica mencionada solo cuando se le pregunta directamente al entrevistado. La mayoría de los veteranos que han cargado la escopeta reportan frustración, no gloria. Describen episodios en los que los cartuchos se negaban a insertarse, en los que la lluvia destruía toda la munición, en los que el arma se convertía en un peso muerto mientras el enemigo mantenía la distancia. Otros afirman que solo era útil en los piquetes nocturnos, cuando la oscuridad y el silencio creaban un tipo de combate que rara vez se repetía en el calor de las ofensivas estadounidenses. La doctrina de armas combinadas, prevalente desde 1943 en adelante, redujo aún más la relevancia de la escopeta. Cuando los tanques lanzallamas despejaban fortificaciones enteras, cuando los barcos bombardeaban dunas y cuevas durante horas antes de desembarcar, cuando los aviones destrozaban posiciones japonesas en oleadas sucesivas de ataque, el escenario táctico simplemente no ofrecía oportunidades para un enfrentamiento a 5 pasos de distancia. Por eso, en las páginas de las memorias más leídas sobre el Pacífico, el fusil no existe, no por olvido, sino por irrelevancia. Eugene Sledge, que describió con precisión visceral cada centímetro de Peleliu y Okinawa, nunca lo menciona, porque no formaba parte de su paisaje de supervivencia. Robert Leckie, que luchó en el canal, tampoco habla de ello porque siempre llevaba un fusil que no le dejaba bajo la lluvia, el barro o el calor. Así, el arma que Hollywood convertiría más tarde en símbolo de brutalidad y coraje, a ojos de los veteranos, era solo una pieza secundaria de equipo, presente pero no influyente, fuerte pero no determinante, poderosa pero no decisiva. Y es precisamente este contraste entre mito y realidad lo que revela el peso de la logística estadounidense. Un ejército capaz de producir todo, absolutamente todo, en exceso, incluidas armas que el campo de batalla no necesitaba. La escopeta existía más en capacidad industrial que en experiencia humana, y mientras los veteranos describen la verdadera guerra, los documentos hacen aún más evidente este patrón, allanando el camino para la siguiente parte, donde el análisis revelará cómo el registro administrativo confirma, con frialdad documental, lo que la memoria ya susurra. La escopeta nunca fue más que un actor secundario en una guerra dominada por el poder industrial, el fuego combinado y el creciente alcance letal. La disparidad industrial entre Estados Unidos y Japón no era solo un detalle entre bastidores. Fue el factor decisivo que moldeó cada enfrentamiento, cada avance y cada derrota en el Pacífico. Mientras Japón producía en un año el equivalente al acero que Estados Unidos fabricaba en pocas semanas, la maquinaria estadounidense expandió sus líneas de montaje con una velocidad que transformó el conflicto en una guerra de números, reemplazos rápidos y mejoras constantes. La marina de los EEUU podía perder barcos y reemplazarlos en cuestión de meses. Japón, en cambio, veía cada buque destruido como una herida irreparable, una pérdida que su limitada industria no podía reemplazar. Esta asimetría se reflejaba incluso en armas ligeras. Por cada fusil, Arisaka producido con escaso esfuerzo y recursos, Estados Unidos lanzó Garands y carabinas en volúmenes tan grandes que permitían revisiones continuas, pruebas constantes y la adopción de tecnologías más avanzadas según la necesidad. Japón operaba limitado por la falta de acero, combustible, herramientas y capacidad logística, mientras que los estadounidenses podían experimentar, fracasar, corregir y volver a intentarlo, creando un ciclo de innovación que el enemigo no podía seguir. Esta ventaja sistémica también marcó el destino de la escopeta calibre 12. No importaba si el arma se usaba con frecuencia o no, el mero hecho de existir en grandes cantidades era un síntoma de un país capaz de producir más de lo necesario, capaz de equipar a cada unidad con armas primarias, secundarias e incluso terciarias sin comprometer su estrategia global. Mientras tanto, Japón racionaba la munición, reutilizaba equipos obsoletos y se apoyaba en una doctrina espiritualizada para compensar lo que le faltaba en acero y pólvora. En la lucha, esta diferencia se hizo evidente de forma cruel. Los estadounidenses podían saturar las posiciones enemigas con morteros, ametralladoras, bombardeos navales y bombardeos aéreos antes de que un solo marine viera al enemigo. Japón,
Careciendo de la capacidad industrial para responder con armas equivalentes, recurrió a fortificaciones, infiltrados y ataques suicidas, no por pura elección doctrinal, sino por incapacidad de competir materialmente. Cada operación reflejaba esta disparidad. En Guadalcanal, la logística estadounidense convirtió una isla aislada en un bastión. En Saipán y Tinian, el arsenal industrial estadounidense permitió el uso simultáneo de artillería, tanques e infantería combinada. En Okinawa, la producción de lanzallamas, munición, granadas y vehículos blindados convirtió el campo de batalla en un laboratorio de guerra moderna, imposible de enfrentar solo con fanatismo o valentía. Cuando uno observa la escopeta en este contexto, se da cuenta de que fue menos un protagonista y más una prueba. Un arma que existía porque Estados Unidos podía permitirse producirla, distribuirla y, si era necesario, abandonarla, reemplazándola sin dudarlo por algo mejor o más adecuado. Japón, incapaz de seguir este ritmo, seguía atrapado con equipos antiguos, calibres inconsistentes y una doctrina que se hacía obsoleta con cada nuevo desembarco estadounidense. La diferencia entre las fábricas estadounidenses y japonesas no era solo cuantitativa, era cualitativo. Mientras que los laboratorios estadounidenses, plantas metalúrgicas y universidades producían nuevos materiales, pruebas balísticas y mejoras ergonómicas, la industria japonesa superviviente sufría bombardeos constantes, escasez de materias primas y colapsos logísticos que hacían imposible cualquier modernización. Así, incluso si hubiera reconocido el potencial del fusil enemigo, Japón no habría podido responder. No podía producir un equivalente, no podía entrenar tropas para enfrentarlo a gran escala, y sobre todo, no podía cambiar su doctrina sin los recursos necesarios para hacerlo. La victoria americana, por tanto, no surgió del calibre 12, ni del Garand, ni de los lanzallamas solos, sino de la suma de una potencia industrial que permitió multiplicidad, redundancia y adaptación permanente. Cada enfrentamiento en el Pacífico se decidió antes de comenzar, no por el valor de las tropas, sino por la diferencia entre barcos, munición, suministros, combustible, acero y capacidad de transporte. Por eso el estudio de la escopeta revela una verdad mayor. Japón no solo perdió batallas, perdió la capacidad de competir. Cada arma estadounidense desechable era una condena contra el enemigo que no podía deshacerse de nada. Cada innovación táctica era una oportunidad que Japón no podía aprovechar. Cada operación combinada era el resultado directo de fábricas trabajando día y noche, mientras el enemigo intentaba sobrevivir con lo que quedaba. Y a medida que avanzaba la guerra, esa disparidad solo crecía, moldeando la narrativa sin descanso, allanando el camino para la siguiente pregunta inevitable. Si la fábrica decidió el Pacífico, ¿qué revelan los documentos administrativos sobre el uso real de la escopeta y su lugar o ausencia en el historial de combate? La verdadera ceguera japonesa en el Pacífico no fue la incapacidad de predecir la presencia de fusiles estadounidenses calibre 12, sino algo mucho más profundo. La negativa a abandonar una tradición militar que ya no dialogaba con la realidad industrial y tecnológica del siglo XX, insistiendo en doctrinas rígidas que se alejaban cada vez más de los requisitos de la guerra moderna. Esta mentalidad impidió que Japón se diera cuenta de que en el campo de batalla, pequeños detalles prácticos podían subvertir principios enteros. El agua que hincha los cartuchos, el acero que falta para fabricar nuevas armas, el combustible que no llega al frente, la radio que no funciona bajo la lluvia. Todos estos elementos, invisibles para los estrategas que pensaban en términos de honor y sacrificio, se volvieron decisivos para el verdadero soldado en condiciones reales. El fusil americano solo expuso, casi accidentalmente, esta fragilidad estructural. Era un arma sencilla, de origen civil, incapaz de alterar batallas estratégicas, pero capaz de derribar suposiciones doctrinales cuando aparecía en el momento adecuado, a pocos metros, anulando décadas de instrucción japonesa centrada en infiltraciones y ataques nocturnos. El error japonés, por tanto, no fue subestimar el calibre 12, sino subestimar la propia necesidad de adaptación. Japón ignoró el valor estratégico de resolver pequeños problemas, de ajustar la doctrina al terreno, de revisar ideas obsoletas ante nuevas evidencias. A diferencia de Estados Unidos, que probó, descartó y reinventó equipos a diario,
Japón se endureció en torno a un ideal que no sobreviviría al primer contacto con la logística industrial estadounidense. Mientras el soldado japonés avanzaba armado con bayoneta y fe, el soldado estadounidense avanzaba con radios, suministros ilimitados, munición estandarizada, repuestos y apoyo coordinado de artillería, una demostración brutal de que las guerras se ganan no solo con valentía, sino con infraestructura, flexibilidad y la capacidad de corregir errores rápidamente. El conflicto en el Pacífico se convirtió así en una lección pragmática sobre cómo la guerra moderna castiga a quienes se aferran al pasado. Japón ha visto esto una y otra vez, cuando ignoró el poder de los portaaviones y perdió su aviación naval en Midway, cuando subestimó el apoyo logístico estadounidense y fue superado en todas las islas, cuando priorizó los ataques suicidas porque ya no tenía combustible para maniobras tácticas. La misma lógica se aplica a la escopeta. No fue el fusil lo que derrotó la doctrina japonesa, sino el hecho de que el enemigo estadounidense poseía libertad material para experimentar con armas que Japón nunca habría podido producir, aunque hubiera querido. La lección más importante, por tanto, va más allá de la técnica o el calibre. Las guerras se ganan por países que ajustan sus estrategias a la realidad, y se pierden por aquellos que insisten en librar batallas que pertenecen a otra época. La escopeta calibre 12 pasó a la historia no como un arma decisiva, sino como símbolo de un error mayor. El error de un ejército que creía que su espiritualidad podía reemplazar al acero, el combustible, la maquinaria y la adaptación continua. Y aunque Japón se apoyaba en valores que no se convertían en ventaja material, Estados Unidos ampliaba cada vez más la distancia entre ambas potencias, convirtiendo la improvisación en armas y la logística en estrategia. Ahora, ante este inevitable contraste, surge una última pregunta que debe explorarse. Si la escopeta no decidió la guerra, ¿por qué su imagen se volvió mayor que su impacto? La respuesta está en cómo las culturas recuerdan sus conflictos, y eso es exactamente lo que revelará la siguiente parte. El soldado que caminaba por la línea del frente del Pacífico llevaba consigo más de un cañón. Llevaba la conciencia constante de que cada metro avanzado podía acabar en un silencio abrupto o en shock inmediato. Para quienes empuñaban la escopeta calibre 12, esta sensación era aún más intensa, ya que sabían que su función comenzaba justo donde terminaba la distancia segura. La densa jungla con su humedad sofocante ocultaba enemigos a pocos pasos, convirtiendo cada ruido, cada sombra y cada respiración en posibles presagios de una emboscada. La escopeta, aunque limitada, ofrecía a estos hombres una especie de escudo emocional, la potencia concentrada de un disparo que podía decidir el enfrentamiento antes de que el enemigo se acercara lo suficiente para usar la bayoneta, respetada en la doctrina japonesa, pero temida en la práctica estadounidense. Llevar esta arma significaba ocupar la posición más alta de la patrulla, donde nadie quería estar, pero donde siempre alguien tenía que estar. El soldado sabía que la leyenda que más tarde rodearía esta arma no le ayudaría en ese preciso momento. Lo que importaba era la confianza limitada pero visceral de que el Slamfire podía comprar segundos valiosos. Con cada paso, la tensión se acumulaba como una cuerda estirada al límite. Muchos veteranos recuerdan que el mayor miedo no era el disparo desde lejos, sino el repentino olor a tierra removida, el susurro de ramas rotas, el breve destello de ojos ocultos, señales de un enemigo a pocos metros. La escopeta, en estas situaciones, dejó de ser solo un instrumento y se convirtió en una extensión de la supervivencia misma, preparada para responder al impacto inmediato que el fusil no siempre acompañaba. La humanidad de este soldado, atrapado entre lo desconocido y la expectativa de proteger a sus compañeros, rara vez aparece en discusiones técnicas sobre logística, calibres y doctrina. Avanzó consciente de que su alcance era corto, que su munición podría fallar, que su cuerpo estaba expuesto, pero también consciente de que nadie más estaba tan cerca del peligro como él. En muchos casos, el peso psicológico superaba el peso físico del arma. El soldado de la escopeta sabía que el primer disparo sería suyo, o contra él. Esta carga creó una especie de coraje silencioso, una resiliencia casi instintiva que no dependía de manuales o doctrinas, sino de la pura supervivencia. Y, sin embargo, la historia posterior transformó esta experiencia íntima en una narrativa grandiosa, como si el arma fuera el protagonista, cuando en realidad solo era testigo del valor de hombres que se enfrentaban al enemigo a pocos pasos.
Hollywood ha convertido momentos traumáticos en escenas heroicas, sustituyendo la ansiedad silenciosa por frases hechas, borrando el temblor de las manos, la respiración acelerada y el peso constante de la responsabilidad. Estos hombres no se veían a sí mismos como héroes, mucho menos veían el fusil como un arma milagrosa. Lo trataban por lo que era, una herramienta imperfecta pero útil en un teatro de guerra que rara vez ofrecía garantías. Por eso la leyenda no disminuye, pero tampoco reemplaza la realidad que vivieron estos soldados. La escopeta nunca fue el arma más importante del Pacífico, pero en noches oscuras, senderos estrechos y emboscadas impredecibles, representaba la única oportunidad de supervivencia inmediata para quienes caminaban por delante. Mientras los historiadores debaten estadísticas, doctrinas y decisiones estratégicas, la experiencia humana de estos hombres sigue siendo la capa más profunda de la narrativa. Un recordatorio de que incluso en una guerra definida por fábricas y barcos, la vida y la muerte se decidían en segundos, al alcance de la mano, con el chasquido de un cartucho que necesitaba funcionar. Y es en este momento cuando la escopeta encuentra su verdadero significado histórico, no como símbolo de victoria, sino como símbolo de vulnerabilidad humana en medio del caos mecánico de la guerra moderna. Pero a medida que la leyenda se afianzaba, otra verdad emergió en los archivos. Una fría verdad administrativa que desmonta cualquier romantización del arma y allana el camino para la revelación final de cuál fue el verdadero impacto de la escopeta en el historial militar estadounidense. Al final de este viaje, el fusil calibre 12 revela su verdadero papel. No el de un arma decisiva, sino el de un espejo que expone duramente la diferencia entre una nación que sabía adaptarse a la realidad industrial de la guerra moderna y otra que permaneció apegada a ideales que ya no dialogaban con el campo de batalla. El colapso japonés, como el alemán en el otro extremo del mundo, no fue el resultado directo de calibres, bayonetas o el valor individual, sino del inevitable encuentro entre doctrinas rígidas y una potencia industrial capaz de corregir fallos, reemplazar pérdidas, mejorar el equipamiento y sostener campañas prolongadas sin perder nunca el ritmo. Mientras Japón y Alemania sacrificaban hombres, tiempo y recursos en estrategias que ignoraban la carga logística, Estados Unidos expandía fábricas, diversificaba arsenales y convertía errores en soluciones con rapidez que sus enemigos no podían afrontar. La escopeta, en su simplicidad, solo ilumina esta verdad mayor. La potencia no está en el disparo, sino en el engranaje que lo hace posible. Y es de esta realización de donde nace la lección universal de esta historia. Una lección que cruza décadas, fronteras y tecnologías. La guerra moderna no se gana por el momento dramático, por el duelo a pocos metros, ni por el arma que se convierte en leyenda. Se supera por la capacidad de un país para sostener su propia ambición estratégica. La logística determina el ritmo de la ofensiva. La producción determina la duración de la resistencia. La innovación define quién se queda y quién desaparece. La fábrica gana antes de que comience la batalla. Y esta realidad, tan clara en el Pacífico, fue confirmada por el propio enemigo en el frente europeo, cuando un alto oficial alemán admitió, amarga y clara, «Fuimos derrotados por camiones». Esta frase resume toda la ironía de esta narrativa, la realización de que las naciones pueden apostar por la doctrina, el valor y la tradición, pero nada de esto sobrevive cuando se enfrenta a un adversario capaz de multiplicar recursos y reinventar su propia forma de hacer la guerra. Por eso, si valoras la investigación seria y la historia contada con precisión, deja tu me gusta y suscríbete ahora para apoyar nuestro trabajo. Comenta sobre el hecho más impactante de esta historia, el que cambió tu percepción de lo que realmente decide una guerra. Y toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador que estamos preparando. Porque al final, la escopeta calibre 12 no decidió el Pacífico, pero nos recuerda que una nación que no se adapta, pierde. Una nación que no revisa sus propios mitos está equivocada. Y una nación que ignora el poder de la producción, la logística y la flexibilidad estratégica, siempre está a un paso del colapso. En el silencio entre disparos, en las historias olvidadas de veteranos, en los informes que casi nadie lee, encontramos la moraleja que atraviesa la historia militar. No es lo inesperado lo que derrota a una nación, es la incapacidad de ver, aceptar y responder a lo inesperado. Y antes de irte recuerda, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia,
Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.